Descubrí que todos sabían que mi esposo me engañaba, incluso su familia. Nunca revisé el teléfono de mi esposo. No porque fuera mejor persona que nadie, sino porque jamás sentí la necesidad. Nuestra relación no era perfecta, pero funcionaba muy bien, según yo. Yo tenía mi trabajo, mis horarios, mis responsabilidades. Él tenía los suyos. Éramos dos adultos compartiendo una vida, no dos personas vigilándose. O eso creía. La primera grieta no fue una discusión ni un mensaje sospechoso. Fue una sugerencia absurda en Instagram. Estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, pasando historias sin prestar demasiada atención, cuando la app me sugirió seguir una cuenta que no reconocía. El nombre era familiar, pero no lograba ubicarlo del todo. Tardé unos segundos en entenderlo, era mi suegra. O mejor dicho, una cuenta secundaria suya. Una que yo no conocía. Me pareció raro. Ella siempre fue muy cuidadosa con lo que compartía públicamente, especialmente conmigo. Dudé unos segundos antes de tocar el perfil. No sé qué esperaba encontrar, pero no era eso. La primera historia era una foto tomada en su comedor. Reconocí la mesa, las sillas, el cuadro torcido en la pared. En la imagen aparecía una mujer joven, sentada con una naturalidad que me incomodó al instante. No posaba. No parecía invitada. Parecía de la casa. El texto decía algo simple, domingos así. Sentí una molestia vaga, todavía sin forma. Pensé que quizá era una amiga lejana, alguien del barrio. Estuve a punto de cerrar la app y seguir con mi día. Pero deslicé a la siguiente historia. Ahí apareció mi esposo. No estaba haciendo nada explícito. No había abrazos exagerados, ni nada que pudiera señalar sin parecer paranoica. Estaba de pie detrás de ella, inclinado ligeramente hacia adelante, con esa postura relajada que solo tiene cuando está cómodo. Demasiado cómodo. La distancia entre ellos era mínima. La intimidad, evidente. El estómago se me cerró. No rompí en llanto, solo me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería, como si al observar con suficiente atención pudiera convencerme de que estaba exagerando. Cerré Instagram. Lo abrí de nuevo. Volví al perfil. Las historias seguían ahí. Había más fotos. Algunas eran antiguas. Otras recientes. En varias, la mujer aparecía en la casa de mi suegra. En algunas, en reuniones familiares donde yo no recordaba haber estado. En una, incluso, estaba sentada en mi lugar habitual. Ese detalle fue el que más me dolió. No porque el asiento importara, sino porque nadie había pensado en moverla. Empecé a revisar fechas. Horas. Comentarios. Todo de forma silenciosa, metódica. No confronté a nadie. No llamé a mi esposo. No escribí a mi suegra. Cuanto más miraba, más claro se volvía algo que no quería aceptar, eso no era nuevo. No era una aventura improvisada. Era una presencia estable. Aceptada. Integrada. La herida no llegó de golpe. Llegó en capas. Descubrí que esa mujer había estado en comidas familiares mientras yo no podía ir. Que había pasado fines de semana completos en la casa de mi suegra. Que mi esposo aparecía en las fotos con la naturalidad de alguien que no siente que esté haciendo algo mal. Y lo peor, que nadie parecía incómodo con eso. Todos sabían y apoyaban la relación. Esa fue la conclusión más difícil de tragar. No era solo una infidelidad. Era una decisión colectiva. Una reconfiguración silenciosa donde yo ya no encajaba. Me habían sacado del cuadro sin avisarme. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Pasé días funcionando en automático, yendo al trabajo, respondiendo mensajes, sonriendo cuando era necesario. Mientras tanto, guardaba capturas, tomaba notas mentales, reconstruía una historia que había ocurrido a mis espaldas. Cuando finalmente enfrenté a mi esposo, no hice una escena. Le mostré una sola foto. Una. Bastó. Se quedó en silencio más tiempo del normal. Me dijo que no era lo que parecía. Que su madre solo quería ayudar.
que yo estaba sacando conclusiones apresuradas. Y luego, sin mirarme, dijo algo que confirmó todo lo que ya sabía, que tal vez lo mejor era hablar de una separación. Se fue de la casa esa misma noche. Con una mochila. Con prisa. Como si el plan ya estuviera ensayado. Pensé que eso sería el final del choque, pero me equivoqué. Volvió días después, alterado, desesperado. Dijo que la situación se le estaba yendo de las manos. Que su familia estaba presionándolo. Que yo tenía que irme. Que la casa no era realmente mía. No le abrí. Golpeó la puerta. Gritó. Intentó forzarla. En algún punto sentí sus manos sujetándome del brazo a través de la abertura, tratando de sacarme. Un vecino salió. Gritó que llamaría a la policía. Yo lo hice primero. Mientras esperaba a que llegaran, con el corazón desbocado y el cuerpo temblando, entendí algo con una claridad dolorosa: no solo me habían engañado. Habían planeado mi salida, quedarse con lo que habíamos construido. Y ahora que el plan no estaba funcionando como esperaban, estaban perdiendo el control. Esa noche no decidí vengarme. Decidí no perder. Actualización 1. La policía llegó rápido. Demasiado rápido para alguien que todavía estaba tratando de entender en qué punto su vida se había desviado tanto. Mi esposo estaba en el pasillo, respirando agitado, explicando su versión con frases cortas y mal armadas. Yo me quedé detrás, con los brazos cruzados, sintiendo el latido en las manos. El vecino que había salido a ayudar se quedó a un lado, firme, sin exagerar nada. Dijo exactamente lo que había visto: los golpes en la puerta, los gritos, el intento de entrar por la fuerza. No añadió nada. No necesitó hacerlo. No hubo arresto, pero sí hubo advertencias. Hubo miradas serias. Hubo esa frase que cae como una losa: señor, váyase esta noche. Cuando se fue, por segunda vez en menos de una semana, lo vi distinto. Ya no era el hombre seguro que creía tener el control de la situación. Era alguien al que el plan se le estaba desarmando en las manos. Esa noche dormí poco, pero dormí mejor que los días anteriores. No por alivio, sino por claridad. Algo se había quebrado definitivamente, y curiosamente no fui yo. Finalmente estaba conociendo al hombre con el que me había casado. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho antes: abrí una carpeta. No en mi computadora, sino en mi cabeza. Empecé a ordenar los hechos. Fechas. Mensajes. Ausencias. Comentarios sueltos que antes había pasado por alto. La historia empezó a adquirir una forma concreta, y cuanto más clara se volvía, menos espacio había para la culpa. No confronté a nadie, no publiqué nada, no hablé con su familia, me limité a observar. Su madre dejó de subir historias durante unos días. Luego volvió, con fotos cuidadosamente neutras, como si pudiera borrar el rastro de lo anterior. La otra mujer desapareció del perfil, pero no del entorno. Amigos en común empezaron a comportarse raro. Mensajes cortos, silencios prolongados, nadie preguntaba cómo estaba yo, nadie se disculpaba. Eso también decía mucho. Mi esposo empezó a escribirme con un tono distinto. Ya no era defensivo, era suplicante. Decía que necesitábamos hablar, como adultos, que todo se estaba saliendo de control, que su familia solo había querido ayudar, que yo estaba exagerando las cosas. Me pidió que dejara de hacer un escándalo, lo cual me resultó casi irónico, considerando que yo no había dicho nada públicamente. Fue entonces cuando entendí algo clave: ellos necesitaban que yo reaccionara mal. Que gritara. Que llorara. Que me volviera la esposa inestable de su narrativa, que me volviera loca. Mi silencio los descolocaba. Hablé con un abogado sin decírselo a nadie. No porque quisiera destruirlo, sino porque necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Descubrí que la casa no era tan fácilmente suya como él creía. Que las cosas que su familia había estado planeando no eran tan simples. Que el cuento que se habían contado entre ellos tenía grietas legales importantes. No les dije nada de eso. Mientras tanto, el vecino que me había ayudado esa noche pasó a preguntar si estaba bien. No fue invasivo, no fue curioso,
fue humano, me ofreció su número, por si acaso. Acepté. No pensé mucho en ello en ese momento, pero su presencia se volvió una especie de ancla inesperada en medio del caos. Alguien que había visto la escena y no había intentado reinterpretarla. Mi esposo volvió a aparecer sin avisar una semana después. Esta vez no gritó. Lloró y mucho. Dijo que todo se había complicado, que la otra mujer no estaba reaccionando bien, que su madre estaba presionándolo para resolver la situación, que yo estaba haciendo todo más difícil de lo necesario. Me pidió que fuera razonable, que pensara en el bien de todos. Ahí fue cuando supe que la venganza no iba a ser gritar más fuerte. Iba a ser esperar. Esperar a que siguieran creyendo que yo estaba desorientada. Esperar a que subestimaran mi calma. Esperar a que siguieran hablando entre ellos como si yo no entendiera cómo funcionaban las cosas. No planeaba arruinarles la vida. Planeaba algo más simple y más doloroso, que el plan que habían construido sin mí se cayera por su propio peso. Y apenas estaba empezando. Actualización 2. El primer error fue creer que yo estaba paralizada. Mi esposo y su familia empezaron a moverse con la urgencia de quien siente que el tiempo ya no juega a su favor. Yo lo noté en los detalles, llamadas que entraban y colgaban, mensajes enviados de madrugada y borrados al instante, intentos de hablar las cosas, con una prisa que no tenían antes. Su madre, que siempre había sido distante conmigo, empezó a mostrarse conciliadora de golpe. Me escribió un mensaje corto, casi afectuoso, diciéndome que todo podía arreglarse si poníamos voluntad. No respondí. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Iba a trabajar, regresaba a casa, hacía compras, mantenía las luces encendidas por la noche. No le di a nadie el espectáculo que parecía estar esperando. Y eso, con el tiempo, los descolocó. Hablé con el abogado por segunda vez. Llevé capturas. Fechas. Conversaciones. Me explicó con paciencia algo que yo ya empezaba a intuir, el plan que ellos habían armado, ese divorcio rápido, esa idea de que yo me iría sola y que la casa quedaría intacta para una nueva vida, estaba construido sobre supuestos equivocados. No era solo una cuestión de bienes, era una cuestión de tiempos, pruebas y decisiones precipitadas. Me recomendó no confrontar todavía. Me recomendó observar. Eso hice. Mi esposo empezó a insistir en entrar a la casa, a buscar cosas. Yo acepté una sola vez, con una condición, que fuera acompañado y que avisara con antelación. Llegó con un humor extraño, entre nervioso y autoritario. Caminó por las habitaciones como si ya no le pertenecieran, señalando objetos, hablando en voz alta, diciendo cosas como, esto lo resolvemos pronto o, así es mejor para todos. No discutí. Me limité a tomar nota mental de cada frase. En un momento, se detuvo en la sala y dijo algo que me confirmó que estaban perdiendo el control. Mi mamá dice que esto se está complicando innecesariamente. No, nosotros. Esto. Como si yo fuera un obstáculo administrativo. Esa misma semana, la otra mujer volvió a aparecer. No en redes, esta vez, en la vida real. La vi salir de la casa de mi suegra mientras yo estaba estacionando al frente. Había ido a terminar de llevarle algunas cosas a mi futuro ex esposo. No me vio. O fingió no hacerlo. Llevaba una bolsa con cosas, como alguien que entra y sale con confianza. Me quedé unos segundos dentro del auto, respirando hondo, sintiendo como la rabia subía y bajaba sin encontrar un lugar donde asentarse. Fue entonces cuando entendí que la venganza no iba a ser exponerlos públicamente en ese momento. Iba a ser impedir que se sintieran cómodos. El siguiente episodio con la policía ocurrió de forma distinta al primero. Más silencioso, más peligroso. Mi casi ex esposo volvió una noche tarde, sin avisar. Dijo que necesitaba hablar ahora. Le pedí que se fuera. No gritó. Empujó la puerta. Yo me interpuse. Sentí su mano sujetándome del brazo con fuerza, no para golpearme, sino para moverme. Ese gesto, tan breve, tan controlado, fue suficiente para que algo dentro de mí se encendiera. Me zafé y marqué el número sin dudar. Esta vez no lloré mientras esperaba. Me quedé firme, con la espalda contra la pared. El vecino volvió a salir. Dijo, otra vez,
exactamente lo que había visto. Mi esposo cambió de tono al instante. Pasó de insistente a derrotado. Los agentes fueron claros. No hubo medias tintas. Se fue con una advertencia más dura y la recomendación explícita de no volver. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. A partir de ahí, todo se aceleró. Él empezó a enviar mensajes contradictorios, disculpas, reproches, promesas, amenazas veladas. Su madre dejó de escribirme. La otra mujer desapareció de los alrededores. Y yo, por fin, empecé a mover mis piezas. Inicié el proceso legal en silencio. Reuní documentos. Protegí lo que me correspondía. Cambié cerraduras. Informé a mi trabajo de forma preventiva, sin dramatismos, sin acusaciones. Me aseguré de que la narrativa no se construyera sin mí. El vecino, el mismo que había salido ambas noches, se convirtió en alguien más presente. No de forma romántica todavía, no de inmediato. Más bien como una presencia estable, alguien con quien podía hablar sin sentirme juzgada, alguien que no necesitaba explicaciones largas. A veces coincidíamos sacando la basura. O caminando al perro. En medio de todo, esa normalidad se volvió un refugio inesperado. Mi casi ex esposo me llamó una última vez esa semana. Sonaba cansado. Desgastado. Me dijo que no entendía por qué yo estaba haciendo esto tan difícil. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Porque no era la trama de una novela barata, era de mi vida de la que estábamos hablando. Colgué antes de que pudiera responder. Para entonces, ya no tenía dudas. La venganza no era quitarles algo por la fuerza. Era no ceder. Era obligarlos a enfrentar las consecuencias de haber decidido mi salida sin consultarme. Era demostrarles que yo no era la pieza débil que podían mover de un tablero a otro. Y todavía faltaba el cierre. Actualización final. El día que todo terminó no hubo gritos ni escenas. Hubo papeles, muchos papeles. Llegué a la oficina del abogado con una carpeta que ya no me pesaba en las manos. Dentro estaban los documentos que había ido reuniendo sin prisa, pruebas de aportes, fechas, mensajes, capturas de pantalla, registros de llamadas, y las constancias de las 2 intervenciones policiales. Nada espectacular. Nada dramático. Solo hechos. Cuando los colocamos sobre la mesa, entendí algo que me dio una calma extraña: el plan que habían armado sin mí no sobrevivía a la luz. Mi esposo se enteró esa misma semana. No por mí. Por su abogado. Me llamó varias veces seguidas. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz que escuché una sola vez y borré. Sonaba desorientado. Me acusaba de hacer un problema de todo, de hacerlo público, de dejarlo mal parado. No entendía, o fingía no entender, que el problema nunca fue la exposición, sino la conspiración. Su madre intentó intervenir una última vez. Me escribió un mensaje largo, cargado de frases suaves y reproches camuflados, que la familia debía mantenerse unida, que yo estaba reaccionando desde el orgullo, que todo podía resolverse si era razonable. Le respondí con una sola línea, educada y definitiva, que a partir de ese momento toda comunicación debía ser por vía legal. No hubo réplica. El golpe real llegó cuando se dieron cuenta de que la casa no era una ficha que pudieran mover a voluntad. Que no podían sacarme, como habían planeado. Que la idea de una transición limpia, yo fuera, ella dentro, la vida continuando sin ruido, no existía. Mi futuro ex esposo empezó a descomponerse. Perdió la compostura en correos. Se contradijo en audiencias. Dijo cosas que no debía decir. La desesperación lo volvió torpe y un poco loco. La otra mujer desapareció del mapa familiar casi tan rápido como había sido integrada. No por lealtad hacia mí, sino porque el escenario ya no era cómodo. El romance que había crecido a la sombra de una salida ordenada no resistió el caos. La familia, que la había recibido con sonrisas y comidas dominicales, dejó de postearla en redes. No hubo disculpas. Hubo silencio. Ese silencio fue su manera de reescribir la historia. Yo seguí con mi vida. Cambié rutinas. Fortalecí límites.
Me concentré en el trabajo. Empecé a dormir sin sobresaltos. El vecino, el mismo que había salido aquella primera noche, siguió ahí, presente de forma tranquila. Caminatas cortas. Conversaciones simples, sin ninguna prisa. En medio de tanto ruido emocional, esa calma se volvió valiosa. No fue un romance inmediato ni una promesa. Fue algo mejor, había sido quien yo había necesitado cuando hacía falta el apoyo. El cierre legal llegó semanas después, sin épica. Firmas. Acuerdos claros. Consecuencias. Cuando salí del edificio, respiré hondo y sentí que el peso que había cargado durante meses se soltaba de golpe. No sentí euforia. Sentí dignidad. Mi esposo intentó verme una última vez, para hablar. Dijo que necesitaba entender cómo habíamos llegado a esto. Le respondí por escrito, sin ironía, que no había nada que entender, porque lo habían decidido sin mí desde el principio. Que yo solo había llegado a tiempo para no perder. No volví a mirar el perfil de Instagram de mi suegra. No lo necesité. La verdad ya no estaba en fotos ni en historias ajenas. Estaba en la coherencia de mis días. Aprendí que la venganza no siempre se ve como uno imagina. A veces no es destruir al otro, sino negarle el final que planeó. A veces es quedarse de pie cuando todos esperaban que te fueras en silencio. A veces es no levantar la voz y aún así hacerte escuchar. No me estaban engañando. Me estaban reemplazando, me di cuenta a tiempo y no les permití convertirme en su víctima.